Recordemos que estos días también se conmemora un año de la crisis sociopolítica que ha dejado en distintos sectores de la sociedad afectaciones, principalmente afectaciones relacionadas con el tema económico y con el tema de las familias. Es por ello que vamos a estarles presentando un siguiente reporte. Ya a inicios de esta revista presentábamos un primer informe, un primer trabajo especial que realizó Daniela Rodríguez Morazán, y en esta ocasión vamos a dejarles también con una segunda entrega de estos trabajos especiales. Así es, cabe destacar que el primer trabajo era con respecto a las víctimas mortales de esta terrible crisis sociopolítica, económica, y ahora este segundo reporte es con respecto a las afectaciones económicas. Veamos el reporte. Nicaragua a un año de la crisis. 365 días han transcurrido luego del estallido de la crisis que impera en Nicaragua, y con ella múltiples afectaciones no solo en el ámbito político. La economía ha sido vilmente golpeada y la sociedad ultrajada con un sinnúmero de violencia a los derechos humanos. Expertos catalogan este conflicto, además de político y económico, como una crisis humanitaria que ha cobrado la vida de cientos de nicaragüenses. 365 días desde que estalló la crisis, más de un mes desde que se intentó montar un segundo diálogo, y la verdad es que hemos avanzado muy poco en cuanto a la resolución del problema político, que es el problema de fondo aquí en Nicaragua. Y no solo no hemos adelantado, sino que seguimos retrocediendo en la parte económica y la parte social. En cuanto a lo social, porque yo creo que la dimensión humana es lo más importante en todo esto, tenemos tal vez 60.000 refugiados políticos en Costa Rica en este momento. Una diáspora que en cualquier momento comienza a unirse a la caravana que van de Honduras, de El Salvador, de Guatemala hacia los Estados Unidos, y no tardan en llegar números importantes de nicaragüenses a la frontera sur de los Estados Unidos. En cuanto a la parte social, más de 140.000 nicaragüenses han salido del sector formal, ya no están cotizando al Seguro Social, por ejemplo. O sea que uno de los grandes objetivos del gobierno y del sector privado antes de la crisis, que era aumentar el tamaño del sector formal, incorporando a más trabajadores en el Seguro Social, ha retrocedido enormemente. Y en cuanto a desempleo, tenemos más de 400.000 nicaragüenses o que han perdido su trabajo totalmente, o a lo mejor ahora están trabajando pero en el sector informal. ¿Radica en realidad la situación de Nicaragua en un conflicto político? No tengo ninguna duda. Lo que originó esto fue una crisis política, fue una revolución cívica de un pueblo de distintos sectores de la sociedad nicaragüense, que llevaba a estudiantes, campesinos, intelectuales, empresarios, trabajadores, sindicatos, todo un país que decidió protestar por medidas, por políticas impopulares, por políticas que no beneficiaban al pueblo. Solamente es a través de la solución política que el país puede enrumbarse hacia la normalidad. La causa de esta crisis económica y social y hasta humanitaria que estamos viviendo, todo el mundo lo entiende, que se estriba en el problema político. ¿Y cuál es el problema político? Y un gobierno que decidió reprimir a un levantamiento popular y pacífico y cívico. Pero, ¿cuáles han sido hasta el día de hoy las afectaciones económicas en Nicaragua? Economía sumamente lesionada. Nos dimos cuenta que la economía de Nicaragua era vulnerable. Veníamos felices, hablábamos, estábamos premiados nosotros, nos premiaban en Latinoamérica
por las tasas de crecimiento, pero realmente nos dimos cuenta que eran muy frágiles. 100 días fueron suficientes para debilitar la economía a los niveles que estamos cerrando en 2018. ¿No? Eso nos demostró que sí estábamos fuertes, pero que la fortaleza no era suficiente para resistir una situación como la que se dio en Nicaragua, ¿no? Y que lógicamente sorprendió a todos los sectores. O sea que las bases económicas y estructurales del país estaban debilitadas. ¿Por qué estaban debilitadas, creemos nosotros? El modelo económico no era el adecuado. Debió haberse consolidado un modelo económico en donde la mayor cantidad del peso del sector empresarial, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, acompañado de la pequeña y mediana producción agropecuaria, tuvieran prioridad, con independencia que la gran empresa es necesaria y fundamental. Pero ¿qué pasó? Hubo un desbalance. Se le priorizó a la gran empresa y se descuidó a la base económica, que son las MIPYMES y la pequeña y mediana producción agropecuaria. La columna vertebral de la economía nuestra es el campo. Es el sector que tiene mayor valor agregado. Me refiero a la exportación de carne, a la exportación de café, a la exportación de azúcar. Y no hay ni un solo banco acá, Daniela, que está dispuesto a habilitar a los agricultores, incluyendo aquellos que han sido en el pasado sus mejores clientes, sencillamente porque no tienen los recursos, los bancos, de financiar a nadie. Entonces imagínate lo que va a pasar en el campo este año. O sea que todavía lo peor está por venir económicamente. Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME, destacó que quizás existió una excesiva centralización de los poderes del Estado, quienes tampoco miraban el porvenir de una crisis en Nicaragua. La clase política en Nicaragua, en las últimas encuestas antes de abril, demostraban que la población no estaba creyendo en la clase política. La economía de Nicaragua depende en gran medida de la empresa privada. ¿Cómo esta se ha visto afectada? Llegar a afectar la menor cantidad de empleos generados por las empresas, las cifras oficiales que te da el mismo INS, el mismo Instituto de Seguridad Social, reflejan que en el INS, solo en el INS formalmente, cerraron 2.922 empresas. Se dieron de baja 158.000 empleos formales en el Seguro Social. Es una situación que está golpeando fuertemente a las empresas. La misma situación ha provocado que el gobierno haya tomado otro tipo de medidas, como fueron la reforma a la ley de concertación tributaria y lo que fue la misma reforma al decreto administrativo del INS, que han provocado que hoy las empresas que habían estado todavía sobreviviendo a esta situación se vean en una situación cada vez más compleja, más complicada. Esas medidas van a provocar que vengan más personas que se queden sin empleo, y eso nos preocupa muchísimo. En busca de una salida a la situación que la ciudadanía nicaragüense vivía, el pasado 18 de mayo del año 2018 se instauró lo que se conoce como la primer mesa de diálogo nacional, mismo que para muchos fue un fracaso. Sin embargo, Juan Sebastián Chamorro, presidente de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica, destaca que no es así. El porqué a continuación. El primer diálogo no fracasó, el primer diálogo logró desenmascarar mucho de las cosas que ocurrieron a través de la invitación al país de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el MECENI, el GIEI y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esta segunda etapa de la negociación estamos también exigiendo la venida de garantes internacionales. Afortunadamente tenemos ya como garantes internacionales en el tema de la liberación de los presos a la OEA y al Vaticano. Estamos exigiendo que en la restauración de los derechos ciudadanos, como son el derecho a la marcha, a la protesta cívica, a la libre expresión, a ser informado, al desarme de los paramilitares, estamos exigiendo la venida de garantes internacionales que le den al pueblo nicaragüense la seguridad de que estos derechos que ya están en la Constitución política sean respetados y sean devueltos a sus legítimos dueños, como es el pueblo de Nicaragua.
Chamorro, como miembro de la Alianza Cívica, instó a la reflexión, pues es importante buscar una solución para que el pueblo, la gente más pobre y la ciudadanía en general puedan encontrar un alivio y así el país pueda retornar a la normalidad. ¿Cómo se puede lograr esto? A través del restablecimiento del orden democrático, a través de un sistema de justicia que le traiga reparación a las familias, un sistema de verdad, que se sepa quiénes fueron los responsables de todos estos crímenes para que el país pueda ir sanando. Desafortunadamente, a un año encontramos la intransigencia del gobierno a tener una plática, un diálogo, una negociación seria sobre este tema. Cada día que pasa hay empleos que se pierden, hay personas que dejan el país, hay personas encarceladas. Tenemos que resolver cuanto antes esta crisis. Nicaragua, a raíz del estallido de la crisis, se ha visto presionada a nivel internacional. ¿En qué medida ha influido dicha presión a mejorar la situación de los nicaragüenses? Ha sido decisivo. Hay muchos nicaragüenses que creen que esa presión como que no ha sido suficiente. Algunos hasta piensan que ya se paró, pero no es así. Es decir, el hecho de que no estemos recibiendo ayuda de las tres grandes IFIs, instituciones financieras internacionales, refleja la decisión de los Estados Unidos, de Canadá, de países europeos, de importantes países latinoamericanos de frenar la ayuda a nuestro país a través de estas instituciones financieras internacionales por el desastre político que estamos viviendo. Los obispos de la Conferencia Episcopal, quienes funcionaban como mediadores entre el pueblo y el gobierno en el diálogo del pasado 18 de abril, eran la confianza de los nicaragüenses. En ellos estaba la fe y la sed de justicia, una justicia que miles de nicaragüenses claman. Recientemente, Monseñor Silvio Báez destacó la importancia de la liberación de los cientos de presos políticos y caracterizó la tierra de lagos y volcanes como una Nicaragua crucificada. Un año de historia crucificada. Aprendamos a contemplar a Cristo crucificado en nuestra historia. Hay tantas personas crucificadas. En ellas está Dios. Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado. Son solo 6 palabras que esconden un gran enigma. ¿Cómo sale Nicaragua de la crisis? Es fácil intelectualmente. Aquí lo que se necesita es un diálogo, una negociación seria, con buena fe de ambos lados. Y aquí se trata, obviamente, de liberar lo antes posible a todos los presos políticos. Permitir regresar a nuestro país de todos los exilados políticos que están principalmente en Costa Rica. Pero sobre todo, ponerse de acuerdo sobre reinventar al Estado nicaragüense a través de un mecanismo que es sencillo decirlo, pero difícil efectuarlo en la cultura política nuestra, que es elecciones libres, transparentes y justas y adelantadas. Va a salir adolorida, va a salir con muchas heridas, va a salir con la necesidad de una reconciliación que va a tomar mucho tiempo, va a salir sedienta de justicia, va a salir con muchos nicaragüenses fuera del país, pero tenemos la fe, la confianza que nos asiste a través de la razón como Alianza Cívica de que los procesos de negociación tienen que llevar a una solución. Nuestro país está, nuestro paisito que tanto queremos todos,
mi gallo pinto, como digo yo, está lesionado, está herida Nicaragua. Tenemos que sanarle la herida a Nicaragua, ¿no? La única salida es a través de la negociación, que es lo que va a evitar que el país siga cayendo, que es lo que va a evitar que el país siga generando más dolor y que siga sufriendo más dolor, a través de poner al país primero y los intereses políticos, personales en segundo lugar. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.